Damos gracias al Señor por darnos la bendición de compartir su bendita palabra. Y bueno, es el tercer jueves de este año 2022, enero, año de gracia. El Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros hasta este día. Hoy quiero compartir con ustedes desde el principio hasta el final. Y quiero hablar en Génesis capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando nosotros, le he compartido a la congregación que cuando nosotros leemos este texto sin tratar de meditar un poco más, no entendemos la gran misericordia de Dios para nuestra vida. Y nos damos cuenta que el Señor es tan bueno y tan misericordioso, que a pesar de que Él permite estas situaciones que parecen adversas, que parecen contrarias, porque ¿por qué no querría Dios que tomáramos del árbol de la vida y viviéramos para siempre? Esta tiene una explicación lógica y sencilla, de que imagínate un ser humano degradándose eternamente. Cuando empezó la desobediencia se introdujo el pecado, empezó lo que los físicos llaman la ley de la entropía, la ley de la descomposición, la ley del desorden. Es una ley de termodinámica. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, sabemos que hay un principio y hay un final. Y nosotros los que hemos creído en Cristo sabemos que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el final. Y este es un buen lugar para empezar. ¿Se imagina una sinfonía en donde solamente se toca el final de la canción? ¿O un equipo de béisbol que juega solamente la última entrada? ¿Alguna vez ha corrido hasta usted un niño contándole únicamente el final de la historia? Usted lo detiene y le dice: no, espérate, comienza desde el principio. Génesis, que significa origen, es el relato cómo Dios comenzó su relación con nosotros, con la humanidad. Y el autor del principio hace todas las cosas perfectamente. Por lo tanto, Dios nos dice que en el principio Dios. Escuché a un predicador decir, nuestras Biblias dicen en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el hermano dice que no, que el original dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y él estaba enseñando que la palabra de Dios comienza con Dios y termina con Dios. El que hizo al principio, dice la palabra, creó al primer hombre y a la primera mujer. Les mostró a Adán y a Eva su amor y quería que ellos respondieran. Esto es determinante, hermanos, voluntariamente a ese amor. No es a la fuerza, no es obligado, no es que Él te va a coaccionar, no. Él va a permitir ciertas circunstancias que te hagan volverte a Él, pero nunca. Él tiene toda la capacidad y toda la facultad de obligarte a buscarlo, pero no lo va a hacer, porque Él quiere que voluntariamente tú le conozcas. Conocemos la historia. Él hizo la creación preciosa y tenía la intención de que la primera pareja disfrutara de su creación.
construyó un hogar para Adán y para Eva, donde podían hablar con Dios en el frescor de la tarde. El escenario era realmente más de lo que podemos imaginar. Si pudiéramos juntar paraísos tropicales, montañas majestuosas, llanos de árboles frutales, lagos cristalinos, potentes océanos y el esplendor de la costa, todo ello, todo en un solo lugar, en un solo sitio. Ni siquiera esto podría comenzar a compararse con el majestuoso diseño del huerto del Edén, que era un pequeño cielo en la tierra. En medio de todo el esplendor del trabajo que había hecho Dios, arropado para todos los tipos de árboles imaginables, estaba el árbol de la vida. Y Jehová Dios, dice el versículo 9 del capítulo 2, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Te imaginas qué precioso tenía que haber sido el huerto del Edén? Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No pasemos por alto el significado de este versículo, que describe dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí se nos presentan dos caminos que seguiremos siempre a lo largo de toda la Escritura. Siempre nosotros tendremos solamente dos opciones. Parece que tenemos infinidad, parece que tenemos demasiadas. Estaba platicando con un joven y yo le decía, este es el problema de las religiones, este es el problema de las sectas que nos quieren presentar un camino. Por ejemplo, te voy a decir algo bien sencillo, el famoso dicho que todos los caminos nos llevan a Roma y todas las religiones nos llevan a Dios. No, no es cierto. A Dios solamente hay un camino, se llama Jesucristo. En medio de todo este esplendor, el Señor puso estos dos árboles. Génesis es el libro de los principios, la creación, el matrimonio, la creación de la familia, la creación de la comunión con Dios. También es aquí donde el hombre escuchó la primera orden de Dios y donde vemos que Dios le dio al hombre la libertad de escoger vivir eternamente o morir espiritualmente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, versículos 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sabe? Nosotros podemos sacar sermones y sermones de estos dos versículos. Qué determinante fue el Señor, qué firme fue en su decisión y qué categórico en la consecuencia. Porque el día que lo hagas, no le dijo podrías morir o tal vez morirás, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Ese era un importante mensaje de parte de Dios, quien da vida en abundancia. Él le dijo a la primera pareja, miren, contemplen la abundancia que llega de mi mano. Disfruten de toda esta belleza. Disfruten las riquezas que vienen del cielo y coman del árbol de la vida que producirá bendiciones eternas. Disfruten de la libertad que es de ustedes para siempre. Uno pensaría que Adán y Eva se asombraron ante tal promesa, pero vemos rápidamente que en lugar de eso sus mentes se enfocaron en la única y pequeña advertencia de Dios: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal o morirás. Aquí les fue presentada la idea de la muerte
y la transición a la eternidad. Yo sé una historia, no sé si usted la recuerda, la he contado a la iglesia, de la época de la esclavitud en Estados Unidos, en el sur de la Unión Americana. Y un esclavo, siempre que cortaba leña, decía: por la culpa de Adán, por la culpa de Adán, por la culpa de Adán. Y un día el patrón de la hacienda le dijo: ¿qué estás diciendo? Es que si Adán no hubiera desobedecido, esto me está pasando ahora, y si él no hubiera desobedecido, no existiría la esclavitud. Y él le dijo: tú hubieras hecho lo mismo. Y lo mismo pasa con los niños. Prohíbale algo a un niño y es lo primero que él va a hacer. Y entonces el dueño le dijo: vamos a hacer algo bien sencillo, vamos a hacer un examen bien sencillo, una prueba bien fácil. Mira, eres libre, ya no eres esclavo, haz lo que quieras en toda la finca, no salgas de la finca. Solamente voy a ponerte una condición: va a haber una cajita en la sala, en el centro de la sala, nunca la abras, porque el día que la abras regresas a la esclavitud. Y él dijo: está bien. Y el primer día conoció los límites de la hacienda y iba para arriba, para abajo, en toda la casa y todo. Pero siempre pasaba cerca de la cajita y siempre pasaba cerca de la cajita, hasta que un día la tentación le ganó para saber qué había en la cajita. Y no había nada importante, solamente era un papelito que decía: ya ves, te lo dije, harías lo mismo. Y en nuestra naturaleza de desobediencia que heredamos, nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Por qué será que nosotros, los seres humanos, siempre tenemos que desafiar la advertencia cuando están pensadas para nuestro propio bien de parte de Dios? Todo lo que Dios dice que está bien, simple y sencillamente está bien. Y todo lo que Dios dice que está mal, algunos hemos averiguado en experiencia propia. Pero no tenemos que averiguar en experiencia propia. Si Dios dice que está mal, no debemos hacerlos. Las Escrituras nos dicen que el diablo le dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Está en el capítulo 3, versículo 4 al 6. Aquí es donde se produjo la caída del hombre y la rebelión contra Dios se arraigó en el corazón humano. Nosotros nacemos con esta tendencia a desobedecer, a retar a Dios, a ser rebeldes. La esencia del pecado es querer ser Dios de nuestra propia vida, con D minúscula. La totalidad de la raza humana ha estado sufriendo y muriendo desde ese amargo día, desde hace tanto tiempo. El pecado original era y sigue siendo la decisión humana de ser uno mismo, nuestro propio Dios, hacer lo que queremos, cuando queremos, de la forma en que queremos. Es el pecado del orgullo, controlar uno mismo su propia vida, ser el que manda, no ser responsable. Qué terrible es esto, cuando nosotros no respondemos ante nada y ante nadie. Qué malo y qué vil se vuelve el ser humano. En una ocasión escuché a mi amigo, el gran siervo de Dios, decir: pastor, ¿dónde está tu iglesia? La iglesia tiene que saber de A hasta la última letra de la vida del pastor. Y el pastor, por ende, como el padre de los hijos, el hijo debe conocer bien a su papá y a su mamá, conocer bien, dar cuentas. Y a veces nos creemos tan capaces que no queremos dar cuentas ni ser responsables, ni siquiera ante aquel que sopló en nuestro cuerpo el mismo aliento de vida, y eso es imposible.
Nunca va a ser así. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos a la diferencia entre el bien y el mal. Y el fruto que comieron dejó un sabor final muy amargo, tanto que cuando Dios les llamó, se escondieron. Mire usted bien, fíjese bien el resultado del pecado. El pecado nos retira de Dios. El pecado en su naturaleza nos aleja de Dios. Ojalá pronto yo pueda sintetizar el mensaje de la fisiología del pecado, como el pecado, como la levadura, no pide mucho, pide una cavidad pequeña en nuestra vida. Al fin y al cabo lo va a leudar todo, lo va a descomponer todo, lo va a corromper todo. El pecado debió ser juzgado completamente. Adán y Eva fueron expulsados del huerto, lo cual les apartaba de la fuente de la vida eterna, el árbol de la vida que representa a Cristo. Iban a enfrentarse a la muerte. La palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios permanece para siempre. Usted va a encontrar que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna, es fiel, se cumple al pie de la letra. El Señor dijo, nada va a pasar por alto, y habló de una manera categórica y dijo, ni una coma, ni un punto, ni una tilde, nada va a pasar por alto. La palabra de Dios es firme. Así que los condujo fuera del huerto y puso un ángel que protegiera el camino al árbol de la vida. Imposibilitado el ser humano a disfrutar de la vida eterna en la situación presente. Pero Dios, que es bueno, Dios que es misericordioso, como alguien dijo, y yo estoy muy de acuerdo con él, muy de acuerdo, creo que no nos va a alcanzar la eternidad para conocer a Dios, no nos va a alcanzar. Y ya no hablamos de tiempo, y ahí entramos en otro aspecto, pero no nos va a alcanzar la eternidad para comprender a Dios, entender a Dios, saber de Dios. Tan santo, tan santo, tan santo, tan justo, tan justo, tan justo, tan misericordioso, tan bondadoso. No le dio la espalda a su creación. Tenía un plan para salvar a la raza humana desde el principio. La palabra por 2 ocasiones afirma categóricamente que el Cordero fue ofrecido antes de la fundación del mundo. Él había decidido enviar a su Hijo a esta tierra, y en la cruz del Calvario, hecha con la madera de un árbol, Jesús murió por el pecado del hombre y lo reconcilió con Dios que está en el cielo. Días pasados yo hablé con la iglesia cuando el Señor va a Getsemaní, y yo le decía que dice la palabra del Señor de una manera categórica en el capítulo 14 de San Marcos, versículo 34. Nunca él había dicho estas palabras en toda su vida, en todo su ministerio, nunca había pronunciado estas palabras. Y dice el Evangelio según San Marcos, y les dijo en el verso 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él es la vida. Y él dice, en su humanidad mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense conmigo. Yo no sé qué tiene que ver esto, pero lo hemos experimentado más de una vez prácticamente todos nosotros. Cuando pasamos tiempos terribles, tiempos difíciles, la persona que está a la izquierda y a la derecha tal vez no pueden hacer absolutamente nada por nosotros, pero algo bueno que estén ahí, algo bueno que estén ahí. Él les dice a sus discípulos, quédense aquí, velen conmigo.
Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y el versículo que sigue para mí fue impactante en este nuevo año mientras yo leía mi devocional ese día. Y dice la palabra, y decía: Abba Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él sabía del poder y de la majestad del Padre. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y le pidió: aparta, quita esta copa. Y él dijo: aparta de mí, dice, esta copa. Pero qué bueno que fue por ti y fue por mí. Como dice el gran hombre de Dios, nos buscó. Por eso Él es el buen pastor. Yo no sé si usted se ha detenido y ha pensado en el sacrificio de Cristo. Yo le invito que lo haga más seguido, que piense más. Yo lo voy a volver a repetir lo que siempre he dicho. Era más fácil para el Padre venir Él que enviar al Hijo. Yo soy un padre natural, humano, cristiano me considero, pero yo no podría permanecer inmóvil ante algo de mis hijas, ante un problema serio de mis hijas. Haría algo. Yo creo que haría yo algo. Haría yo hasta el límite de mis fuerzas y el límite de mis capacidades. Yo, humano, mortal. Dios es amor. Y Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario. ¿Usted ha pensado en la muerte y en lo que viene después? La mayoría de nosotros pensamos en qué lugar vivir, si tenemos seguro médico y cuál será nuestro plan de pensiones. Pero pocas veces hacemos planes respecto a qué sigue después de esta vida, cuando estemos en la puerta de la eternidad. Piénselo, desde el momento en que nacemos, los seres humanos comenzamos a morir. La creencia de la inmortalidad del alma es intuitiva e instintiva. Cuando la tumba de Carlos Magno fue abierta, lo único que quedaba era una mezcla de huesos mohosos. Su corona y su cetro estaban enterrados entre el polvo de su tumba, sin nada de poder. Los filósofos griegos perseguían la inmortalidad con fervor intelectual. Ninguno no creyente en Dios verdadero anhelaba con más fervor una eternidad placentera que Platón, que constantemente sentía el anhelo de la inmortalidad. También se ha observado que Aristóteles reflexionaba en que la especie humana posee inmortalidad. Shakespeare escribió: siento en mí la sed de la inmortalidad. Ellos murieron, fueron sepultados y se acabó su sabiduría. Los antiguos egipcios construían pirámides para sus muertos y las llenaban con provisiones para la vida futura, para la vida después de la muerte. Un jefe africano fue sepultado junto con su esposa viva para que le hiciera compañía en la vida futura. Los escandinavos enterraban caballos y armaduras con sus guerreros para que pudieran luchar en la vida después de la muerte. Todos esos objetos colocados cuidadosamente aún siguen pudriéndose o han sido encontrados por arqueólogos sin que nadie los hubiera utilizado. Los musulmanes antiguamente molestaban a los misioneros cristianos diciendo: nosotros tenemos la tumba de nuestro gran profeta Mahoma aquí en Medina, mientras que ustedes los cristianos no tienen nada. Si es cierto, tenemos una tumba vacía. Está vacía porque el eterno, inmortal, invisible, invencible, eterno Dios
aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, que tiene toda la gloria y toda la sabiduría, y es el mismísimo dador de la vida, no está muerto, Él vive y vive para siempre. El corazón del hombre se consume con el misterio y el terror de la continuidad de la vida después de la muerte. Es un fenómeno universal. Sin embargo, pocos toman la decisión consciente de dónde pasarán la eternidad, aunque es una decisión que deben tomar ellos mismos. Nadie. Yo no puedo tomar la decisión por ninguna de mis hijas. Ellas no pueden tomar la decisión por mí. Cada uno de nosotros los seres humanos, Dios no va a enviar a nadie al infierno. Dios no va a enviar a nadie al infierno. Usted va a decidir dónde va a pasar la eternidad, con Cristo eternamente o sin Cristo eternamente. Y es una decisión que usted va a tomar. Cuando Jesús murió en la cruz, conquistó a la muerte. Dice la palabra de Dios que Él, por medio de la muerte, conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Ese es al diablo. Él derrotó al diablo por la misma muerte, porque Él tenía el imperio de la muerte. Él tenía cegada a la gente que estábamos a merced de la muerte, y no es cierto. Él sigue siendo el sustentador de la vida, el dador de la vida. Nosotros vivimos porque Él nos presta la vida, y cuando Él demande, Él que da la vida, entonces nosotros iremos con Él. Cuando Jesús murió en la cruz, Él conquistó la muerte a través de su resurrección. No hay motivo por qué temer a la eternidad si pone usted su confianza y su fe completamente en aquel que es eterno. La Biblia nos dice que antes del principio del tiempo, antes, en la eternidad pasada, Dios planeó mostrar la gracia de Jesucristo a través del Evangelio, que nos mostrara el camino a la vida y a la inmortalidad. El Cristo resucitado fue hecho primicia de los que durmieron, dice 1 Corintios 15:20. Él tiene, dice en Apocalipsis capítulo 1, las llaves de la muerte y del infierno. Él tiene la facultad, la potestad, la autoridad. El Señor dijo: no temas del que quita la vida, ten temor de aquel que tiene el poder y la facultad de enviarte al infierno. A Él debes temer. A lo largo de las Escrituras, el Señor habló a través de los patriarcas, los profetas, los apóstoles, y respondió la antigua pregunta que había hecho Job en 14:14 de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Definitivamente sí. Por supuesto que sí. Cuando le hicieron esta pregunta a nuestro bendito Salvador, Él les dijo: que no han leído la experiencia de Moisés en la zarza. Él se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque para Él ellos están vivos. Él podría decir: aquí está su tumba. Abraham compró el lugar donde se tenían que sepultar y donde están sepultados, pero ellos viven. Así dice la palabra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan acerca de la vida después de la muerte. Abraham, dice Hebreos 11:10, buscaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pedro declaró: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice su palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Pero todos estos escritos desde el principio, en Génesis, es en este libro de los comienzos que vemos la vida después de la muerte, avisos y juicios, la gracia y las promesas de Dios y el amor por su creación. Las personas a lo largo de los siglos
han buscado el amor mientras se burlaban de la historia de amor más grande que se haya demostrado, que Dios envió a su único hijo, no de 3 hijos o de 4 hijos, envió al unigénito, para que todo aquel que en él cree, que le obedezca. Qué importante es que los cristianos hagamos esta afirmación. Hágala, por favor. El sinónimo de creer en la Escritura es obedecer, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que le obedece tenga vida eterna. Noé avisó del juicio que llegaría en forma de diluvio, pero la gente se negó a escuchar y la muerte llegó a todos, excepto a Noé y a su familia. Incluso en medio de todo eso, Dios puso su arco iris en las nubes para que sirviera de promesa eterna de que Él nunca volvería a destruir a la humanidad por medio de agua. Dios le hizo una promesa a Abraham de que en él, que él sería el padre de muchas naciones. Y la Biblia nos revela que Abraham creyó a Dios y obvio, como le dije, le obedeció y le sirvió y le adoró. Si yo busco un sinónimo para el padre de la fe, yo tengo en mi Biblia una anotación de Abraham que dice: era un adorador agradecido y un agradecido adorador. La Biblia nos revela que Abraham creyó a Dios y le sirvió y le adoró como el Dios eterno. La historia fue la misma para muchos descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y José, nuestros ancestros en la fe. Claro que no fueron perfectos, como no lo somos nosotros, sino que seguimos en el camino de la fe. Y como dice la palabra, bienaventurado aquel que no hallare tropiezo en mí. Nosotros, el Dios de los comienzos y la vida eterna, aún nos da la libertad para escoger vivir para Él o morir en nuestros pecados, invitando a la gente a reconciliarse con el Salvador, porque si le rechazamos aquí, Él nos rechazará en el día del juicio. La invitación que Dios inició en el libro de los comienzos es la misma invitación que Cristo le extiende al final de la Escritura. Obedéceme para que comas del árbol de la vida y seas salvo eternamente y para siempre. Apocalipsis 2, cito: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te pedimos que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y lleve a fruto para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.